Muchas gracias, Julio. Agradecerle al doctor Roberto López la gentileza de invitarnos a participar en este evento y a ustedes, por supuesto, por estar acá acompañándonos. Como decía el doctor Acosta, algo muy interesante que ocurrió en el año 2014 es uno de los aspectos del diagnóstico en hipertensión arterial y es el área de sombra existente con respecto al paciente prehipertenso y su riesgo. Ambas guías, tanto el JNS8, a pesar de que no lo nombra, ellos adscriben a la clasificación al JNS7 y traen la clasificación de prehipertensión y la siguen manteniendo. Y la europea establece como normal alto, pero en ambas hay una cosa que aparentemente está clara, que es que ese paciente no debe recibir tratamiento puesto que su riesgo es bajo. Esto es un metaanálisis muy interesante que muestra el grado de riesgo de un evento coronario o un evento cerebrovascular en esta población de pacientes prehipertensos, más de 15.000 pacientes estudiados durante un periodo de años suficientes para mostrar estos hallazgos significativos del riesgo. Sin embargo, varios estudios, ya uno mencionado por el doctor Acosta, donde probablemente sea un efecto de toma de presión arterial, la clasificación del paciente prehipertenso, y que estos pacientes prehipertensos no sean tales prehipertensos, sino son pacientes quienes tienen o hiperactividad de bata blanca o son pacientes quienes están bajo tratamiento y simplemente tienen una hipertensión arterial enmascarada y en consecuencia su riesgo cardiovascular definitivamente es mayor. De manera que la toma de presión arterial de consulta probablemente sea insuficiente para hacer el diagnóstico de esta población. Y eso lo demuestra el estudio AIDACO. El estudio AIDACO es un estudio bastante interesante con, en este caso, automedición de presión arterial, donde se evalúan dos tipos de población bajo tratamiento y población en primer diagnóstico sin tratamiento. Y ustedes pueden observar cómo en la línea oscura los pacientes hipertensos definitivamente no tratados tienen un riesgo superior, pero los pacientes que exhiben hipertensión enmascarada, su riesgo es mayor. Ahora, este riesgo se hace más evidente cuando el paciente es un hipertenso enmascarado bajo tratamiento, porque pensamos que efectivamente el paciente está adecuadamente tratado y resulta que el paciente continúa con cifras de presión arterial elevadas. De manera que aparece entonces la guía europea de monitoreo de presión arterial organizada por el doctor Parati y hacen énfasis de forma particular en la evaluación de la monitorización de presión con respecto al análisis de la variación de presión arterial en sus variaciones diurnas y nocturnas y la presencia de estos fenómenos de hipertensión arterial de bata blanca o de hipertensión arterial enmascarada, puesto que por supuesto son factores de riesgo independientes a la toma de presión arterial de consulta que tienen los pacientes. Un aspecto bastante interesante que presentamos junto con el doctor Andrés Octavio en el Congreso Europeo de Hipertensión del año pasado en Milán, en Grecia, fue la determinación del índice de sodio sensibilidad. Ya el doctor Acosta mostraba cómo la sal es un factor de riesgo independiente. Sin embargo, el estudio PURE en Latinoamérica muestra que niveles superiores a 3 gramos, entre 3 a 5 gramos, no producen un grado de riesgo mayor. Probablemente sea la respuesta del individuo, y una forma fácil de evaluar la sensibilidad a la sal es mediante la monitorización ambulatoria de presión arterial, utilizando una fórmula de Castiglioni que simplemente lo que hace es correlacionar la variación de frecuencia cardíaca en 24 horas y las variaciones tanto de presión arterial media nocturna diurna sobre la presión de pulso nocturna diurna, y esto pues nos busca un nivel de sensibilidad a la sal y en consecuencia estos pacientes definitivamente tienen un riesgo mayor. De manera que en la guía europea de monitoreo de presión arterial aparece algo interesante que en la europea del 2013 no está, que es que el monitoreo de presión arterial debe ser una herramienta obligatoria para el diagnóstico del paciente hipertenso cuyo riesgo cardiovascular es bajo, o el paciente hipertenso que está en consulta y mantiene daño de órgano blanco todavía presente o continúa aún a pesar de que sus cifras de presión arterial en consulta están normales.
Uno de los aspectos interesantes también es la evaluación de daño de órgano blanco. Ya mostraba el doctor Acosta la correlación existente en el corazón con respecto a la onda P en cuanto a la disfunción diastólica. Uno de los aspectos más relevantes de este año fue la evaluación de la velocidad de onda de pulso, donde de manera definitiva se demuestra que existe un fenómeno de amplificación y que este fenómeno de amplificación es mayor en la medida que la edad es más joven. Es decir, pacientes más jóvenes, obviamente sus arterias son sanas, son elásticas y hace que esa amplificación de la presión arterial central hacia la periférica sea mayor. Y ustedes pueden observar en este ensayo bastante interesante en la barra oscura hombres y en la barra clara mujeres, cómo existe un diferencial de presión arterial entre la presión braquial y la presión central, que va de los 25 milímetros de mercurio, y en la medida que avanzamos en edad, se reduce ese fenómeno de amplificación. Sin embargo, se mantiene. Y esto, por supuesto, conlleva riesgo. Nosotros presentamos un trabajo bastante interesante también en el Congreso Europeo de Hipertensión en Atenas, donde en población de sujetos jóvenes, estudiantes de medicina, ocurre el mismo fenómeno de amplificación cuando se evalúa a la población masculina y femenina y se observan las variaciones de presión arterial, tanto periféricas como centrales, durante el periodo diurno y nocturno, y ustedes pueden observar cómo la diferencia de amplificación en lo que llamamos la diferencia de presión braquial sistólica con la presión central sistólica, existe aproximadamente una variación de cercano a los 16, 18 milímetros de mercurio, y que por supuesto es mantenida. Algo interesante es que la amplificación en las mujeres es menor. ¿Por qué? No sabemos. Y ustedes observan también igual todas las variables hemodinámicas que aparecen acá, como el gasto cardíaco definitivamente en hombres jóvenes es mayor que en mujeres, pero la amplificación nocturna en las mujeres es mayor. Este fenómeno de amplificación de velocidad de onda de pulso tiene correlación con daño de órgano blanco y con mortalidad, como ustedes pueden observar en este ensayo también bastante interesante, donde, como decía el doctor Acosta, más del 200% de incremento del riesgo en la medida que la velocidad de onda de pulso como expresión de rigidez arterial está presente en esta población de pacientes. Con respecto a terapéutica, definitivamente la terapia combinada tiende a tomar cada vez más relevancia y de inicio más precoces. Este es un estudio latinoamericano publicado a final del 2013, pero que se discutió bastante en el 2014 en toda la población andina. Fue un estudio hecho en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, que fue el estudio METAL. Acá en Caracas el doctor Harry Acuatela fue uno de los que participó en el mismo. Simplemente era la evaluación de parámetros ecocardiográficos, presión arterial, alteraciones de función renal, con terapia combinada de los losartanlodipina, y observen cómo hubo una reducción significativa de niveles de presión arterial, y cuando se analizaron los puntos combinados en las metas alcanzadas, ustedes pueden observar cómo hubo un adecuado control de presión arterial frente a los niveles presentados en la encuesta venezolana que el doctor Roberto López liderizó en el estudio de la Gran Caracas, Gran Valencia y Gran Maracaibo. Y observen cómo el inicio de terapia combinada en esta población de pacientes hipertensos leves moderados alcanzó un control bastante importante de presión arterial. Nuestro grupo también, con 2.800 y tantos pacientes, iniciamos por protocolo a todos los pacientes hipertensos estadio 2 o pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular, terapia combinada, y ustedes pueden observar cómo tuvimos un 62.6% de control de presión arterial en esta población de pacientes que nosotros escogimos. Con respecto a la hipertensión resistente, existe una prevalencia en la literatura cercana entre el 10 al 25%. Me acuerdo que el doctor Abelardo López en sus excelentes presentaciones iniciales hacía énfasis en la denervación renal como un elemento que tenía que hacerse una evaluación muy juiciosa, muy fina, para poder realmente decir qué paciente iba o no. Y precisamente el Simplicity te demostró que requieren definitivamente una evaluación adecuada. En nuestro grupo pueden observar cómo no existe la prevalencia en más del 2% de hipertensión resistente. Se presentó otro estudio bastante interesante de un grupo judío donde está también en 1.86% del paciente con hipertensión resistente. De manera que, en conclusión, pues hay elementos suficientes como para diagnóstico, como decía el doctor Acosta, terapéutica y definitivamente clasificación adecuada de nuestro paciente hipertenso. Muchísimas gracias.